mayor, ¿ya? Vamos a hablar básicamente de lo que dice la guía, sobre todo la guía europea, ¿ya? No la guía americana. De verdad, la guía europea yo la veo que es mucho más pragmática, ¿no? Porque te define de una vez si tienes la presión normal, la presión elevada o si eres hipertenso. Tres cositas, muy pragmático. Y te dice, si tienes la presión normal, bueno, cambios de estilos de vida, hay que mejorar tales cosas y cuáles cosas. Tienes presión elevada, entonces puede suceder dos cosas. Hay que calcular los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Si no tienes riesgos o si tus riesgos son bajos, cambio de estilo de vida. Si tus riesgos son altos, tratamiento. Y si eres hipertenso, tratamiento. Así de sencillo, ¿no? La guía americana cambia mucho, ¿no? La otra vez leyeron la guía, ¿no? Con ustedes hicimos la guía, sí. Ustedes leyeron la guía americana, ¿no? O con mi grupo creo que leyeron la guía americana de hipertensión, ¿no? Hola, Sí, Héctor. ¿no? En cambio ahí todavía lo clasifican, ¿no? No son estadios, ¿cómo lo llaman los americanos ahora? Yair. La Bueno, hipertensión elevada, bueno, la tensión elevada y los grados 1 y grado 2. en grados, ¿no? Antes era estadios, de ahí era grados. Pero la guía europea yo la veo, como les digo, mucho más pragmático, ¿no? No tienes, o sea, tienes una presión normal, tienes una presión elevada, evalúa los riesgos cardiovasculares, que es lo más importante, y si eres hipertenso, de frente inicias tratamiento, ¿no? Es mucho más sencillo, no le da tanta vuelta como lo otro, ¿no? Pero bueno, yo les voy a presentar la guía europea, ya que para mí es la que mejor, y además acuérdense que los europeos son los que más han trabajado con lo que es los adultos mayores, ¿no? Ellos han sacado todo lo que es fragilidad y todas estas cosas, ¿no? Bueno, les presento este estudio que fue hecho en México, ¿no? Sobre la problema. No les he puesto uno al Perú porque el Perú no se ha hecho este tipo de estudios, ¿no? En el Perú no tenemos este tipo de estudios. Por ejemplo, ¿cuál es su problemática de ellos con respecto a la hipertensión? Esto es de una encuesta, creo, del año 2022. Miren la gran cantidad, casi tienen 65% de personas que no son diagnosticadas de hipertensión, no son diagnosticados. Mira esa gran cantidad. Y del grupo que llegan a diagnosticar, que es un 34%, de ese grupo, imagínense, hay diagnosticados pero no tratados. Lo que sucede igualito en en nuestros primeros niveles de atención, ¿no? Ya con muchos de mi grupo hemos visto, ¿no? Que les dejan Captopril cada vez que te duele la cabeza, ¿no? O muchas veces no le dan ningún tipo de tratamiento. Y también hay otro grupo, mira, de todo eso que fueron diagnosticados y que recibieron tratamiento farmacológico, hay un grupo de tratados, o sea, que está recibiendo medicación, pero que no son controlados, que no están controlados. Y hay otro grupo, bueno, hay un pequeño grupo, ya que del 32%, que están controlados, pero fíjense, entre los no diagnosticados, los diagnosticados no tratados, los tratados pero que no son controlados, o sea, hay una gran cantidad de pacientes. Imagínense esto, la consecuencia de enfermedades cardiovasculares que pueda generar, ¿no?
Entonces, si ellos en México que mapean todo esto están así, imagínense cómo estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? Es mucho, mucho mayor, creo yo, la situación de esta problemática con respecto al manejo de la hipertensión, ¿no? O sea, hay un grupo de no diagnosticados que es más del 50%, hay un grupo de esos que se diagnosticaron, pero que no les han dado tratamiento. Y de ese grupo que está diagnosticado y tratado, encima tratados, pero no controlados. ¿No? Es una problemática bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante complicada, ¿no? Y el otro tema es que nosotros no tenemos ninguno de este tipo de estudios. ¿Avanzó o no avanzó? Sí, He doctor. avanzado. ¿Avanzó? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué factores causales yo tengo de enfermedad cardiovascular? ¿No? O sea, ¿cuáles son los factores causales? Miren, hay un montón de factores causales de enfermedad cardiovascular. Miren, el tabaquismo, la relación elevada de la polipoproteína B, la hipertensión, la diabetes, la obesidad abdominal, los factores psicosociales, el pobre consumo de frutas y verduras, la ingesta de alcohol, la inactividad física. Miren, miren la gran cantidad de factores causales que tenemos de la enfermedad cardiovascular, pero solamente, generalmente manejamos esta, nada más. ¿No? Y justo lo que vamos a ver ahora es solamente la hipertensión. De todos estos factores eh, de riesgo, factores que nos pueden causar enfermedad cardiovascular, ¿no? Em, Acá hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, cinco grandes factores de riesgo que determinan el 50% de las enfermedades cardiovasculares. La mitad, la mitad de las enfermedades cardiovasculares. Y hasta un 22% de todas las causas de muerte en el mundo. ¿Y cuáles son esos cinco factores de riesgo? El índice de masa corporal, la presión arterial sistólica, el colesterol no HDL, sino los otros colesteroles, sobre todo el LDL, el tabaquismo y la diabetes. Y miren acá, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, en la mujer hasta un 57%, en el hombre un 52%. Muerte, ¿no? Muerte, por ejemplo, en la mujer está relacionado 22,2, en el hombre 19,1%. O sea, estos cinco factores de riesgo, ¿no? Como el índice de masa corporal, el aumento de la presión sistólica, el colesterol elevado, el no HDL, ¿no? El LDL, el fumar, la diabetes, todos estos factores condicionan el 50% de las enfermedades cardiovasculares y el 22% de causa de muerte en el mundo. O sea, es un montón. Se avanzó porque a veces no avanza. He avanzado, doctor. Ya. A ver, ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante dar manejo a la hipertensión? Porque mejora los resultados de los pacientes independientemente de sus características particulares. Uno, que hay reducción de la mortalidad por todas las causas de un 15%, disminución del riesgo de enfermedad vascular o cerebrovascular del 25% y una disminución del riesgo de insuficiencia cardíaca del 30%. Imagínense la gran cantidad de beneficios que el solo hecho de, el solo hecho de manejar la hipertensión arterial, ¿no?
asociado también a lo que son los ejercicios regulares, a disminuir la ingesta de alcohol, ¿no? Ver el tema sobre la obesidad, la reducción de la ingesta de sodio, todas esas cosas asociado a todos estos cambios de estilo de vida que generalmente nosotros lo llamamos, va a producir una reducción de la mortalidad en un 15%, una disminución de la enfermedad cerebrovascular en el 25% y un riesgo de insuficiencia cardíaca del 30%. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esa situación. El otro día estuve haciendo, hay varias calculadoras de riesgo de enfermedad cardiovascular, hay varias calculadoras. El otro día estuvimos haciendo con las de la práctica la calculadora Prevent, que es la que nos ayuda a determinar factores de riesgo, ¿no? Para enfermedad cardiovascular. Eso usted lo pone en su Prevent calculadora y sale en su celular. Hay otras calculadoras, el Score 2, algo así. Hay calculadoras también a nivel de Latinoamérica, pero esta es la que más se utiliza y los estudios están dirigidos a este tipo de calculadoras para poder determinar el grado, el porcentaje de riesgo para hacer enfermedad cardiovascular, ¿no? Eh, es bastante sencillo. Ustedes ingresan al Google y ponen calculadora Prevent y sale al toque, ¿no? ¿Y qué es lo que mide esta calculadora Prevent? Tres cosas muy importantes. Riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y riesgo de insuficiencia cardíaca. Estas tres cosas, esta calculadora te mide estos tres riesgos. Tú metes, o sea, ¿cómo te mide los riesgos? A través de estos parámetros. El sexo, la edad, el colesterol HDL, la presión la presión sistólica, el índice de masa corporal, la tasa de filtración glomerular, si es diabético, tabaquismo, la medicación que recibe, la medicación hipolipemiante y los tres predictores opcionales, ¿no? El análisis del cociente microalbuminúrico y creatinina en orina, la hemoglobina glicosilada. A través de estos 12 parámetros, esa calculadora nos mide el riesgo cardiovascular, nos mide el riesgo de enfermedad cardiovascular esclerótica y el riesgo de falla cardíaca. Entonces, si es menor del 5%, si es mayor del 5%, si es mayor del 10%. Por eso que yo les decía que esta guía de hipertensión en el adulto mayor, no se basa básicamente a su capacidad funcional de la persona mayor, como generalmente se basaban anteriormente. Bueno, ni tanto, ¿no? Antes era pues más subjetivo, ¿no? No, es viejito y ya no hay que darle tratamiento, o está muy viejito, le puede dar hipotensión ortostática y el paciente puede irle peor al paciente, ¿no? Entonces era mucho más subjetivo, era lo que yo creía, porque como les manifesté a mi grupo de práctica, antes todas las guías llegaban hasta los pacientes menores de 70 años y los que estaban por encima de los 70 años no entraban en esas guías de manejo, todo era a lo subjetivo, a lo que yo creo, lo que yo puedo hacer, pero ahora no, felizmente ya en estas guías se evalúa factores de riesgo, ¿no? Que es básicamente, ya no solamente se dedican, ya no tienen mucho en cuenta la edad, sino su capacidad funcional del paciente. Y van a ver, yo lo veo
porque soy geriatra con mucha alegría, que hay escala de fragilidad en la guía, hay escala de fragilidad considerada en la guía europea de hipertensión. Entonces, que te hace el trabajo más objetivo de realizar y, bueno, no puedo decir fácil, pero se lo hace más objetivo iniciar tratamiento, con qué medicamento voy a iniciar, en qué momento tengo que suspenderlo, en qué momento le digo, no voy a continuar con el tratamiento, sino mejora de estilos de vida. Entonces ya tiene cosas más objetivas, ¿no? No es como anteriormente nosotros solamente decíamos, bueno, las guías dicen menores de 70 años, ¿y qué hacemos con los mayores de 70? ¿Y qué hacemos con los mayores de 80? ¿Y qué hacemos con los mayores de 85? ¿No? Entonces, ahora está mucho más objetiva y sobre todo esta guía europea yo la veo mucho más pragmática, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, esta es la imagen para que ustedes vean, ¿no? Me gustó este dibujito, ¿no? Como el tacómetro del carro, ¿no? Eh, hipertensión sistólica mayor o igual a 140, presión arterial sistólica elevada, o sea, lo que yo les decía, ¿no? Presión arterial sistólica no elevada, o sea, tres grupos solamente, ¿no? Presión arterial sistólica no elevada, menor de 120, presión arterial sistólica elevada entre 120 y 139, e hipertensión sistólica mayor de 140. Acá ya no hay estadios, grados, nada. Recontra pragmático. No tienes tienes presión elevada y eres hipertenso. Entonces, a partir de ahí, de esos tres grupos, comienzan a trabajar ya no por la edad, o sea, ya la edad ya no es un sinónimo de no le voy a dar ningún tipo de tratamiento, sino evalúan factores de riesgo. Y la edad queda un poco, no es que quede de lado, pero ya no es el punto principal para decir ya no le vamos a dar medicación, ¿no? Sino su capacidad funcional. Si es frágil, si tiene una fragilidad leve, si tiene una fragilidad moderada, si tiene una fragilidad severa, ¿no? Entonces cambia todo esto, ¿no? Y por ejemplo acá, la em, presión arterial sistólica, si- presión arterial sistólica 120 milímetros de mercurio es el objetivo óptimo en este rango, si es que tolera, ¿no? Acá no dice que ya en los menores de, ¿qué te digo? En los mayores de 80, en los mayores de 85, no, hay que llevarlo un poquito más allá. No, dice, todos deberían tener una presión arterial sistólica óptima, ¿no? Que es de 120 en este rango, debe manejarse en ese rango, si es que tolera, porque puede el abuelo tener 70 años y el paciente no lo tolera, ¿no? No puede tolerar, realmente llegamos a esa presión y el abuelo se para sincopiando. Y el abuelo se para sincopiando, ¿no? Justo me está escribiendo Alonso que no llega a su casa. Muy bien. Por ejemplo, el objetivo de la presión arterial sistólica tan baja como sea razonablemente posible, ¿no? Preferiblemente menor de 140. Si el objetivo es de 120 a 129, no se tolera o en estos contextos, ¿no? Si hay, por ejemplo, hipotensión ortostática sintomática, ¿no?
por ejemplo, en los mayores de 85 años, y si hay una fragilidad clínicamente significativa de moderada a grave a cualquier edad o esperanza de vida reducida, menor de 3 años. Entonces, aquí ya, como les decía, ¿no? Le suspendo el tratamiento o le doy tratamiento con mucho cuidado si es que el paciente tiene mayor de 85 años y tiene hipotensión ortostática. Y también si la fragilidad es clínica, si es moderada o grave, porque si es leve, el tratamiento y el manejo es igual como si fuera una persona relativamente joven, ¿no? Y lo único que ponen ahí la palabrita es si tolera el tratamiento. Si no tolera, lógico, tienes que cortarlo, ¿no? Acá están las guías del ACC, de la AJA también, y la guía europea del 2023 y y del 2024. Miren, para que vean la diferencia, ¿no? Miren, en el 2017, menor de 120 era normal, de 120 a 130 era elevado, y de 130 a 140 era estadio 1, y estadio 2 era de 140 para adelante. En el 2023, menor de 120 era óptimo, de 120 a 130 normal, de 130 a 140 era normal alta, y de ahí venía grado 1, grado 2 y grado 3. Y en el 2024, menor de 120 es no elevada, de 120 a 140 es elevada, y mayor de 140 es hipertensión, ¿no? Más pragmático, ya no hay tantas cosas, ya no hay grado 1, no, nada. Los europeos dijeron, ¿tienes presión normal, tienes presión elevada o tienes hipertensión? Tres cositas. Y si tienes presión elevada, hay que evaluar, bueno, en realidad mides riesgos en todos, ¿no? Pero aquí, sobre todo más cuando tienes presión elevada, mides los riesgos para poder determinar si vas a iniciar tratamiento o no. Igualito en la presión diastólica. Para el 2024, por ejemplo, de la guía europea, normal es hasta 70, de 70 o 60, no, sí, pues 70. De arriba de 70 ya es elevada, ¿no? Y de ahí de mayor de 90, ya es, perdón, hasta 75 es no elevada. 75 es no elevada. De 75 a 90 es elevada. Y de 90 para arriba es hipertensión. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta de la diferencia que hay entre las diferentes guías? Creo que es mucho más pragmático y para la toma de decisiones, ¿no? De a quién inicio tratamiento o no. Bueno, ¿se logra ver esto? Sí, doctor. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver? ¿De verdad? ¿Ven los...? Un poco Bueno, borroso. bueno, aquí lo principal, por ejemplo, es que la atención debe ser centrada en el paciente. Lo que yo les decía, ¿no? El tratamiento es individualizado. El tratamiento tanto para los pacientes para los pacientes adultos mayores y para los pacientes con necesidades paliativas es centrada en el paciente. El tratamiento es individualizado, ¿no? Y acá hay dos condiciones muy importantes, mira, lo que es el cribado de la hipertensión. O sea,
Cada 3 años hay que hacer este cribado a los pacientes si son menores de 40 años, pero si son mayores de 40 años, cada año. Y acá también, cuando hay una confirmación de hipertensión con mapa, ¿no? O repetición estandarizada de la medida en la consulta. O sea, hay que confirmarlo, dicen ellos, en la consulta, ¿no? Entonces, si confirmamos esto en la consulta, nos vamos a estos tres grupos que ya hemos visto, pues presión arterial no elevada, presión arterial elevada y la hipertensión. Por ejemplo, si yo tengo una presión arterial elevada, solamente elevada, pero tengo un paciente de edad mayor de 85 años con fragilidad moderada a grave, que tiene hipotensión ortostática, ¿se ve el puntero? ¿Qué se ve, doctor? Si yo tengo un paciente mayor de 85 años, miren, con presión arterial elevada, ¿qué significa? Que tenga la presión arterial sistólica de 120 a 139 y la diastólica de 70 a 89. Si yo tengo este paciente que tiene más de 85 años, tiene fragilidad moderada o grave, más hipotensión ortostática sintomática y una esperanza de vida reducida ellos lo llaman a 3 años. ¿Qué hago? Si cumple esos criterios, sí, cambio de estilo de vida. Nada más. Pero si no fuera así, dice, no, establecer factores de riesgo cardiovasculares. Por ejemplo, tiene enfermedad renal moderada a grave, tiene daño orgánico mediado por la hipertensión, tiene diabetes, tiene hipercolesterolemia. Si la respuesta es sí, cambios de estilo de vida, tratamiento farmacológico para que la presión arterial confirmada sea menor o igual de 130/80. Vigilar la presión arterial y la tolerancia a la medicación, ¿no? Entonces, o lo otro, por ejemplo, si tengo este mismo paciente con enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal moderada, grave, daño orgánico mediado por la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, si dices no, entonces le calculas el riesgo cardiovascular, ¿no? Acá hablan del score 2, el score 2 OP, es el score que yo les decía, ¿no? Se puede utilizar también el Prevent, la calculadora Prevent, ¿no? Podemos utilizar esa calculadora que también eh, nos da el porcentaje de riesgo cardiovascular, ¿no? Que puede ser de 5 a 10%, evaluar modificadores de estilo de vida, que es una clase 2A, considerar tratamiento para la evaluación del riesgo, ¿no? Herramientas para evaluación del riesgo, ¿no? Que es considerado una clase 2B, ¿no? Entonces acá puedes salir normal y acá puedes salir alterado, ¿no? Entonces hay que vigilar la presión arterial y la tolerancia a la medicación. Este fluxograma está más o menos entendible, ¿no? Entonces vamos a hablar de las directrices que dice la guía, ¿ya? Entonces ya esto lo hemos ido repitiendo ya varias veces, ¿no? No elevada, PA, presión arterial en el consultorio menor de 120/70, no elevada. Elevada, presión arterial en el consultorio de 120/139 y de la diastólica de 70/89. Y hipertensión en el consultorio mayor de 140/90, ¿ya? Entonces, esta es como clasifica la guía europea en tres grupos, ¿no? No elevada, elevada y
e hipertensión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, No, doctor. doctor. ¿Qué dice la directriz 2? El diagnóstico de la presión arterial. La medición de la presión arterial fuera del consultorio para el diagnóstico y tratamiento de la presión arterial elevada y la hipertensión cuando sea factible desde el punto de vista logístico y económico, preferible la presión en el consultorio. ¿Ya? ¿Ya? Es preferible que se haga en el consultorio. También puede ser fuera, lógico, también se lo puede hacer fuera, pero es preferible que sea en el consultorio, ¿no? ¿Y qué necesito yo? Medirla, o sea, ¿qué condiciones debo tener para yo poder medir esta presión arterial? Primero, medir la presión arterial tras unos 5 minutos sentado cómodamente, en un ambiente tranquilo. Antes nos decían media hora, ¿no? 5 minutos. Usar un dispositivo validado, quieren ellos, ¿no? Colocar el manguito al nivel del corazón en el paciente apoyando a la espalda y el brazo, ¿no? También estudio para la hipotensión ortostática en la primera visita y posteriormente si aparecen síntomas, ¿no? 4. Medir la presión 3 veces, 1 a 2 minutos entre mediciones, de 1 a 2 minutos de diferencia, ¿no? Y calcular la medida de las 2 últimas mediciones, ¿no? Son las que se deben tomar en cuenta. Eh, Obtener más medidas si estas diferencias, si se diferencian en más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Si hay alguna diferencia en estas, pero si no, no, ya no se sigue tomando, ¿no? Medir la presión en ambos brazos en la primera visita para detectar diferencias entre brazos, ¿no? Y registrar la frecuencia cardíaca y excluir arritmias con palpación del pulso, ¿no? Hay que tomar la frecuencia cardíaca central y hay que tomar también la del pulso, porque ahí puede identificarse muchas veces la diferencia que hay entre la frecuencia cardíaca y el pulso, ¿no? Por eso que yo les digo siempre, verifiquen la frecuencia cardíaca central, central es importante. A veces ustedes solamente se guían del pulso oxímetro, ¿no? Muchas veces eso no es real. ¿Cómo yo diagnostico la hipertensión arterial? Y acá, miren, acá está clasificada, si yo lo hago en el consultorio, si lo hago en el consultorio, si lo hago en el hogar, si lo hago con un mapa en 24 horas, si tomo los datos diurnos del mapa o si tomo los datos nocturnos del mapa. Ujú. Por ejemplo, digamos en el hogar, miren, ¿ah? Y los valores son más bajos, ¿ah? Por ejemplo, en el hogar, presión elevada igual, menor de 120/70. Presión elevada de 120/70 y menor de 135/85. A diferencia de en consultorio, que era menor de 140/90, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes utilizan el mapa y consideran la sumatoria, porque yo puedo, si yo hago un mapa en 24 horas, yo puedo considerar solamente los datos diurnos y puedo considerar solamente los datos nocturnos o puedo considerar los datos de las 24 horas.
puedo obtener el promedio diurno, el promedio nocturno o el promedio de 24 horas. Entonces, fíjese si en el promedio diurno es muy parecido a cuando se toma en el hogar, mira, menor de 135/85, el límite. Pero miren cuando yo tomo los promedios nocturnos del mapa, baja mucho más, ¿no? Se considera hipertensión cuando la presión está mucho más baja de lo que nosotros creíamos, ¿no? Mira, por ejemplo, de 110/60 debe ser menor hasta menor de 120/70. Entonces ahí yo lo considero ya presión elevada, ¿no? O por ejemplo, cuando vemos hipertensión, miren, ¿no? En el consultorio mayor de 140/90. En el hogar, en la casa, porque supuestamente la persona está más tranquila, no está sometido a estrés, a bulla, que ha venido corriendo a consultorio, que hubo tráfico, está tranquila, relajada en su casa. La presión arterial mayor de 135/85 se considera hipertensión. Si considero el promedio del mapa, sobre todo nocturno, miren los rangos, ¿no? Los rangos son bastante bajos, ¿no? Mayor de 120/70, ¿no? Mayor de 120/70. Y lo otro, si yo tengo un mapa y considero los promedios de las 24 horas, ¿te salió? Hola, No, está sigue en la reunión todavía. se me salió, no sé por qué. Por ejemplo, si yo considero el mapa del promedio de las 24 horas, voy a considerar hipertensión cuando es mayor de 130/80, ¿no? A comparación si utilizo el promedio nocturno, por ejemplo, de este mapa, es más bajo los rangos, ¿no? Bueno, y el otro punto que tenemos que ver es la evaluación de los riesgos, ¿no? La evaluación de los riesgos. Evaluar las condiciones de riesgos. El primer paso que uno tiene que hacer es lo que yo le decía, ¿no? Cuando empezábamos a hablar sobre esta guía europea, ¿no? Lo más importante para esta guía es evaluar los factores de riesgo, evaluar las condiciones de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Si ya, por ejemplo, están establecidas o no. El paso 2 es predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años. ¿Cómo puedo predecir? A través, por ejemplo, de los scores que yo le decía, ¿no? Por ejemplo, de esta calculadora de Prevent, ¿no? El paso 3, evaluar los modificadores de riesgos específicos y compartidos por sexo. Considerar pruebas como herramientas adicionales, ¿no? Entonces, ustedes ven acá algunas condiciones de alto riesgo, ¿no? eh, Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, falla cardíaca, enfermedad cardiovascular establecida clínicamente, una falla renal ya sea moderada o severa, con una tasa de filtración menor de 60%, una albuminuria mayor de 30 miligramos perdón, mayor de 3 miligramos por milimol, ¿no? Si tiene diabetes, si tiene hipercolesterolemia familiar, ¿no? Todas estas cosas también se tienen que evaluar, ¿no? ¿Y qué más utilizo para evaluar? ¿Qué otra cosa puedo utilizar para evaluar? Lo que ya todos nosotros conocemos, pues, ¿no? La historia clínica, los antecedentes personales, incluidos
antecedentes de hipertensión por parte de los padres, la madre, el abuelo, qué sé yo, ¿no? Factores de riesgos cardiovasculares, posible hipertensión secundaria, otros tratamientos o uso de medicamentos de venta libre, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales que han tenido, ¿no? Exámenes de laboratorio, sangre, creatinina, potasio, sodio, o sea, todo lo que es electrolito, la glucosa, hemoglobina glicosilada, todo el perfil, todo el perfil lipídico, ¿no? Examen de orina, análisis de orina, albúmina, creatinina y un electrocardiograma mínimo, ¿no? En la guía te habla de 12 derivaciones, ¿no? Porque acá generalmente hacemos el de 6 derivaciones, nada más. Y cuando ya yo quiero ampliar el estudio de estos pacientes, ¿no? Es un paciente que de repente no va bien con la medicación, hace hipotensión ortostática o no controla la hipertensión, es una hipertensión que no mejora con el tratamiento indicado, entonces tengo que evaluar, tengo que hacer una evaluación extendida. No, ahí ya le tendría que tomar su ecocardiograma, la puntuación del calcio coronario, ultrasonografía, ecodoppler, ecocarotidio, ¿no? Tomar una tomografía, evaluar las funciones cognitivas. Mira, ahí ya habla de la evaluación de las funciones cognitivas en esta guía. Ya está hablando, ya. Endoscopía, o sea, ocular se refiere, ¿no? Y la microvasculatura de la retina, ¿no? Ya esto es una evaluación más completa, ¿no? Porque generalmente todos llegamos hasta acá, ¿no? La historia clínica, los exámenes de laboratorio, y esto ya, claro que hay algunas personas que le hacemos su ecodoppler, su ecocardiograma, pero hasta ahí nada más, ¿no? Bueno, evaluamos de una forma las funciones cognitivas, pero muchas veces no hacemos TAC, no una tomografía, no hacemos ecografía carotidia, ¿no? Para ver si hay obstrucción en la carótida, ¿no? ¿Qué dice la directriz 4 de la guía? ¿Qué dice la directriz 4? La presión arterial elevada con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, miren, entonces yo ya tengo el diagnóstico de hipertensión a través de este cuadro, que puede ser en el consultorio, en el hogar, puede ser con su mapa, si yo utilizo el promedio diurno, el nocturno, ya, ustedes diagnostican. Lo próximo es evaluar los riesgos, sobre todo riesgos de enfermedad cardiovascular. Y estos riesgos, evaluarlos a 10 años. Te piden que evalúes estos riesgos a 10 años. ¿Cómo lo evalúo? Con la calculadora que les he dicho, con la calculadora Prevent. ¿Qué más tengo que evaluar? La historia clínica, si tiene algunas otras patologías de fondo, si tiene otras comorbilidades, toda esta cosa de la historia clínica. Los exámenes auxiliares mínimos que tiene que tener y si va a necesitar mayores estudios, ¿no? Mayores estudios, ¿no? Para poder determinar adecuadamente en qué situación, en qué momento estamos con el paciente. Entonces, la directriz 4, ¿qué dice? Si yo tengo un paciente con presión arterial elevada, con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, bajo riesgo, ya les dije, ¿qué utilizo? ¿Qué utilizo para evaluar los riesgos cardiovasculares? Benjamin, se están durmiendo, creo. ¿Ah?
Stephanie. Stephanie. Nilvia. Nilvia. Sí, doctor. Los riesgos cardiovasculares es el Prevent, si no me equivoco. Claro, el Prevent, pues utilizo el Prevent para evaluar los riesgos cardiovasculares. ¿Se ve la lámina? No. Sí, doctor, Sí, doctor. Se ve la lámina, ¿no? Sí, doctor. Entonces, yo tengo un paciente, y es lo que yo le decía, si yo tengo un paciente con presión arterial elevada, tengo que evaluar los riesgos, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Si es de bajo riesgo, o sea, ¿con qué evalúo los riesgos? Con el Prevent. Entonces, se recomienda medidas de estilo de, o sea, cuando tiene bajo riesgo, se recomiendan medidas de estilo de vida para la presión arterial elevada y riesgo bajo para enfermedades cardiovasculares. O sea, sus riesgos a 10 años que sean menos del 5%, ¿no? O riesgo límite de 5, pero menos de 10%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son esos modificadores de riesgo? Incrementar el uso de potasio en la ingesta, la actividad física, optimizar el peso del paciente, ¿no? Mejorar la dieta, reducir el uso de la sal, ¿no? Y de la ingesta de sal, ¿no? Reducir el alcohol y, y no fumar, ¿no? Entonces, con todo eso yo puedo eh, mejorar los riesgos, ¿no? O sea, tengo una paciente con presión arterial elevada, con bajo riesgo, tengo que, ¿cómo evalúo yo este riesgo? A través del Prevent. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que ya le dije, ¿no? Aumentar la ingesta de potasio, aumentar la actividad física, optimizar el peso, reducir el uso de sal, reducir el uso de alcohol, no fumar. Solamente hago eso, modificadores de riesgo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otra cosa hago? Cambios de estilo de vida, ¿no? Y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Acá generalmente se tiene que hacer un trabajo compartido con las otras especialidades, ¿no? Con nutrición, mejorar toda la parte de la dieta que ya hemos visto, mejorar la actividad física. La guía habla de unos preparadores físicos que nosotros ni siquiera lo tenemos, ¿no? Entonces, todo lo que es cambios de estilo de vida. Entonces, si un paciente tiene una presión elevada con riesgo cardiovascular bajo, solamente cambios de estilo de vida, ¿ya? Acuérdense, después no va a decir nada en el examen. Paciente con presión elevada, arterial elevada, con riesgo cardiovascular bajo, ¿no? Solamente cambios de estilos de vida, cambios de estilo de vida. Pero, pero, si yo tengo presión arterial elevada con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, el primero fue sin riesgo, el segundo es con riesgo. Tengo riesgo. ¿Qué significa riesgo? Que a 10 años tenga más del 10%
de riesgo de hacer alguna enfermedad cardiovascular, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué se recomienda? Recomendación inicial, medidas de cambios de estilos de vida. Lo primero que te piden es cambios de estilos de vida y revalúas a los 3 meses. Si a los 3 meses la presión arterial permanece más de 180, perdón, más de 130/80, se recomienda ya tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial, ¿no? Ahí ya inicio el tratamiento farmacológico. Yo soy muchachos que es cansado, porque ya a esta hora supongo que se estarán durmiendo también. Y siempre nos dan a nosotros lo más largo, los temas más largos que hay que desarrollar. Entonces, ¿qué puedo yo utilizar para... Hay un acrónimo que es el MASTER, ¿no? Que nos ayuda mucho a cómo podemos enfocar o evaluar a este paciente que tiene presión arterial elevada con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Primero, MASTER, ¿qué significa? Medir la presión arterial y diagnosticar. La A es evaluar al paciente, ¿no? Evaluar, hacer su electrocardiograma, sus exámenes de orina para ver albúmina, creatinina. Después, seleccionar terapia. ¿Qué terapia le vamos a dar a este paciente? Acuérdense que toda la terapia ahora está basada en los factores de riesgo. Tengo que evaluar la respuesta. Evaluar la respuesta, ¿no? Por eso se dice MASTER. ¿Y qué dice la directriz 6 con respecto a la hipertensión? Porque lo que hemos visto es presión elevada con factores de riesgo, presión elevada sin factores de riesgo cardiovasculares y presión elevada con factores de riesgo cardiovasculares. Ahora, ¿qué dice la directriz 6 sobre la hipertensión arterial? ¿Qué es lo que dice? En todas, el primer paso es recomendación de estilos de vida, cambio de estilo de vida, nutrición, actividad física, no fumar, no tomar, todo lo que ustedes ya saben. En segundo lugar, aquí ya es tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial. 3, iniciar tratamiento combinado en una sola pastilla. La guía te habla de tratamiento combinado, no de monoterapia, ¿no? No de monoterapia. Toda la guía europea habla de tratamiento combinado. Todo te habla de tratamiento combinado. Pero con una sola pastilla. Bueno, ustedes saben, ustedes que están haciendo también consultorio, ven que acá tenemos todos los medicamentos están separados, ¿no? Pero lo que dice la guía que debe ser tratamiento combinado, o sea, no debe haber monoterapia, sino terapia dual, ¿no? ¿No? Pero en una sola pastilla, cosa que no lo tenemos. Solamente lo tienen los de la farmacia, ¿no? ¿No? Y terapia dual inicialmente para la mayoría de los pacientes. ¿Por qué dice la mayoría? Porque hay algunos que hacen hipotensión ortostática, ¿no? Hay algunos pacientes que son más sensibles, más lábiles a lo que es el tratamiento de la presión arterial, ¿no? Objetivo de tratamiento de la hipertensión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la presión arterial sistólica es de 120 a 129, incluso eh, en las personas mayores no frágiles, o sea, inclusive en los menores de 85 años que son no frágiles, ¿no? Miren, 85 años, y ahora sí la guía te habla de 85 años, antes eran menores de 70, por encima de los 70 no sabías qué hacer, ya tú manejabas a libre albedrío. Pero ahora, si tiene menor de 85 años y no tiene nada de fragilidad, es un paciente robusto, hace sus actividades, no está demenciado, nada,
La presión sistólica debe ser de 120 a 129. Si no es tolerado, o sea, puede que yo le inicie con terapia dual, pero puede que no lo tolere, ¿no? Puede que no tolere, porque si ustedes se dan cuenta, yo tengo un grupo de pacientes que tiene dual y un grupo de pacientes que tiene monoterapia, ¿no? Si no es tolerado, porque puede que la terapia dual no tolere ese paciente, o si la persona tiene mayor de 85 años con ortostatismo sintomático, fragilidad, miren, ya habla de fragilidad moderada a grave, o una esperanza de vida limitada, cuidados paliativos, no se refiere a eso. Buscar una presión arterial que sea lo más baja posible que el paciente pueda tolerar, ¿no? Que el paciente pueda tolerar. Y acá, bueno, esta es la escala de fragilidad, ¿no? Por ejemplo, eh, en la escala de fragilidad, el 1 es una persona que está, un abuelito que está en buena forma, ¿no? Hace todas sus actividades básicas, hace todas sus actividades instrumentales, sale a la calle, completamente funcional. El 2 es que está en forma, ¿no? Persona que no tiene síntomas de enfermedad activa, pero están en peor forma que la categoría 1, que el 1. El 3 en buen estado, el 4 ya es un poquito vulnerable, dice, ¿no? Aunque no depende de otras personas para las actividades del día a día, sus síntomas limitan las actividades, ¿no? Una, una queja común es que se sienten lentos y que se sienten cansados durante el día, son los vulnerables, ¿no? Y los levemente frágiles, ¿no? Entonces, del 1 al 5. De ahí tenemos del 6 al 9, ya los moderadamente frágiles, los que tienen fragilidad grave, los que tienen fragilidad muy grave y los enfermos terminales. Miren, ya consideran en la guía europea los enfermos terminales, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque es una de las guías donde tienen escalas de fragilidad que le va a ayudar también al cardiólogo a tomar decisiones, ¿no? Le va a ayudar al cardiólogo a tomar decisiones. ¿Cuáles son los objetivos de la hipertensión arterial? Miren, comparándolo con la escala de la fragilidad, ¿no? Del 1 al 5, como que hay que darle como si fuera un paciente funcional, ¿no? Miren, el 1, bueno, que es un paciente robusto, dicho que está en buena forma, sigue la reducción de la presión arterial según las directrices de tratamiento de las cortes más jóvenes, asegurando que el tratamiento sea tolerado, menor de 120/70. O sea, pero puede que algunos no lo toleren, ¿no? Por eso dice, siempre y cuando sea tolerado. Lo otro, evidencia de beneficios en la reducción de los eventos cardiovasculares con un tratamiento más intenso de reducción de la presión arterial. Se ha visto que hay beneficios en estos pacientes inclusive, ¿no? La terapia combinada de 2 dosis baja para lograr un control de la presión arterial es recomendable. 2 dosis, dice, ¿no? 2 dosis. O sea, dual, tratamiento dual, no monoterapia, ¿no? Realizar mapa de ser posible y la revisión debe ser regular, es importante, ¿no? Para ver si pues es un paciente frágil, un frágil leve, en cualquier momento puede pasar a moderado severo y si le das tratamiento dual, hasta hipotensión ortostática, el paciente se te cae, síndrome de caídas y toda esa cascada de fragilidad que hay, ¿no? Y por ejemplo, cuando acá dicen B, paciente con fragilidad muy severa, totalmente dependiente para el cuidado de la persona y próximo al final de la vida, generalmente no se recuperan ni siquiera de una enfermedad menor. ¿Qué hago?
monoterapia puede ser razonable en esta corte al iniciar y mantener el tratamiento para reducir la presión arterial. Pero en la práctica yo generalmente a partir de acá, de este frágil moderado, yo lo dejo como monoterapia porque cuando lo evalúo, pues tiene menor de 120, entonces, ¿para qué le voy a dar terapia dual? Eso es lo que yo veo en mi práctica clínica, ¿no? Pero acá la guía dice que les des al paciente frágil severo, le sigas dando, bueno, a partir del frágil severo recién le puedes dar monoterapia, ¿no? Pero en la práctica que nosotros hacemos, están los chicos que hacen consulta conmigo, la mayoría de los pacientes con un solo medicamento tienen la presión menor de 120/70. ¿No? Y a los que no tienen, bueno, lamentable, a los que no tienen hay que darle terapia dual, pues, ¿no? Ya. Y acá también consideran a los pacientes terminales, miren. Este es un estudio que salió publicado el 2015 en pacientes octogenarios. En esas épocas, el Portage, en esas épocas que las guías salían en los pacientes menores de 70 años y no sabíamos qué hacer con los pacientes mayores de 70, ¿no? Porque todas las guías eran menores de 70. Y los mayores de 70, ¿qué hacemos? Y para que vean, por ejemplo, mortalidad, miren, tasa de sobrevida. ¿Quiénes vivían más? ¿Quiénes tenían una tasa? ¿Y quiénes vivían menos? Vivían menos los que tenían una presión arterial de menos de 130, menor de 130 y que utilizaban más de 2 drogas. Pero miren, eran pacientes octogenarios frágiles, octogenarios frágiles. Aquí, aquí, por aquí, no, pero octogenarios. Porque puede haber pacientes de 70 años, 65 años que ya sea frágil, ha tenido un accidente cerebrovascular, ya es paciente diabético con falla renal, ¿no? Puede tener una fragilidad moderada, severa y haciendo un paciente relativamente más joven. Pero este estudio fue en octogenarios frágiles, solamente octogenarios frágiles. Vean los que vivían menos, los que tenían la presión de menor de 130 y que utilizaban más de 2 drogas. ¿Quiénes vivían más? Aquí, este de acá. El que tenía una presión menor de 130 con menos de 2 drogas, ¿no? ¿Y quién le seguía a este que vivía más? Y ya casi todos estaban iguales, ¿no? El que tenía una presión mayor de 130 con el uso de más de 2 drogas. Y casi ya todos estaban parejos, pero a los octogenarios frágiles le iba peor cuando tenían una presión arterial de menor de 130 y utilizaban más drogas, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente dice acá, no? Que probablemente esté por acá, más de 2 drogas. Acá dice que le debes dar ya monoterapia, pero acá cuando hay fragilidad severa. Pero como yo les comento, ya muchas veces pacientes con fragilidad moderada, ya a veces damos monoterapia porque controla adecuadamente la presión. Puede haber hipotensión ortostática y todo. ¿Qué medicamentos utilizo? ¿Qué medicación utilizo? Están los calcio antagonistas, enalodipino. Bueno, acá tenemos amlodipino, nifedipino y verapamilo. Perdón, verapamilo, ¿no? Y acá están sus efectos secundarios, mareos, palpitaciones de los calcio antagonistas. ¿Qué otros? Los beta bloqueadores, bisoprolol, metoprolol, propanolol. Y los inhibidores YECA, enalapril, lisinopril, perindopril, captopril, ¿no? Y acá tenemos los diuréticos, ¿no? La espironolactona, la hidroclorotiazida, la indapamina, ¿no?
Este es el FORTA, este es el Fear for the Age. Es una lista que salió en el 2021 para ver, para clasificar los medicamentos para hipertensión en grupos, por ejemplo, en el grupo A, en el grupo C, en el grupo D. Como hay, por ejemplo, medicamentos cuando ustedes han llevado, ahora que están llevando ginecología, hay medicamentos del grupo A, del grupo B que se pueden dar a gestantes, igualito, ¿no? La lista del Fit for the Age, que es para ver, clasifica el riesgo del uso de tal o cual medicamento, ¿no? En el grupo A, B, C, D, ¿no? Los D son más peligrosos, ¿no? El que menos peligro causa es el grupo A, ¿no? Por ejemplo, la clase A, fármaco indispensable, beneficio claro en términos de relación de eficacia y seguridad, probado en pacientes de edad avanzada para una indicación dada. Los de clase B, fármacos con eficiencia probada u obvia en pacientes de edad avanzada, pero con un grado limitado de efecto y o problemas de seguridad. La clase C, fármacos con perfiles de eficiencia, seguridad cuestionables en pacientes de edad avanzada que deben evitarse u omitirse, dice, en presencia de demasiados fármacos, ausencia de beneficios o efectos secundarios emergentes, ¿no? Explorar alternativas. Y la clase D, evitar si es posible en los ancianos, omitir primero y usar sustancias alternativas, ¿no? Clase A, fármaco indispensable, beneficio claro en términos de relación eficacia y seguridad, probado en pacientes de edad avanzada. ¿Quiénes? Los YECA, los YECA. Por eso que yo a veces, no sé si ustedes ven en la consulta, yo combino YECA, o sea, enalapril con anlodipino, porque puedo darle el enalapril con un calcio antagonista. Los antagonistas de los receptores de angiotensina también. La indapamida también está ahí. No salieron, ¿qué pasó? No salieron los de clase, los de clase D. En la clase D está considerado, por ejemplo, los diuréticos, ¿no? La clase B está considerado los beta bloqueadores, ¿no? Todos los beta bloqueadores, excepto el atenolol que está considerado en la clase D, ¿no? Perdón, la clase D están considerados, por ejemplo, el atenolol, está considerado los alfa-adrenérgicos, ¿no? Metildopa. En la clase B están considerados todos los demás beta bloqueadores. En la clase C están los diuréticos. Bueno, y esta es una tabla de recomendación, que eso que está en la guía, ¿no? Por ejemplo, clase A y nivel de evidencia A, por ejemplo, se recomienda que el tratamiento de la presión arterial elevada y la hipertensión en los pacientes mayores de 85 años que no presentan fragilidad moderada o grave, o sea, que son frágiles leves, siga la misma recomendación que los pacientes de menor edad siempre que el tratamiento antihipertensivo sea tolerado. Esa es la palabrita, ¿no? Siempre y cuando sea tolerado. Pero hay algunos frágiles, hay unos abuelitos frágiles leves que no toleran. El otro punto es, se recomienda mantener el tratamiento antihipertensivo farmacológico de por vida, incluso después de los 85, si tolera bien. Siempre la palabrita, ¿no? Si tolera. Nivel de evidencia es A, ¿no? Clase 1, nivel de evidencia A. Debido a que los beneficios de la reducción de resultados de enfermedades cardiovasculares no está claro en estos contextos y teniendo en cuenta que se recomienda el control exhaustivo de la tolerancia al tratamiento, el tratamiento antihipertensivo solo se debe considerar a partir de mayor de 140/90 en las personas que cumplan los siguientes criterios. Hipertensión, o sea, puedo considerar que la presión esté adecuadamente manejada a partir de los 140/90 en las personas que hacen hipotensión ortostática.
En sintomáticos pretratamiento, mayores de 85 años con fragilidad clínicamente significativa de moderada a grave o una esperanza de vida limitada. En ellos puedo considerar que la presión arterial esté mayor de 140/90. Ya que la seguridad y la eficacia del tratamiento de la presión arterial están menos claras en las pacientes con fragilidad moderada y grave, los médicos deben considerar el cribado de la fragilidad en los adultos de edad avanzada. Con test clínicos validados, se deben considerar las prioridades de salud en los pacientes con fragilidad y la toma de decisiones conjuntas cuando se deciden los objetivos de tratamiento. 2A, nivel C. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, tómense un café unos 10 minutos para continuar, porque es por lo menos otra hora más de falla cardíaca. ¿Sí? Creo que ya no hay nadie, estoy hablando como loco nomás. No, doctor. Gracias. ¿Ah? Sí, doctor. Ya. 10 minutos, son 9:32. 9:42. Iniciamos de nuevo para ver falla cardíaca. ¿Ya? ¿Sí? Sí, doctor. Está bien. Sí, doctor. Bien.
Hola, hola, hola. Sí, doctor, se le escucha. Bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido, de verdad, porque deben estar cansados también. Yo también estoy cansado. ¿Se ve la diapositiva? Ahora ya no, doctor. Ahí se llega a ver. Se vio por un momento, doctor, pero ahora ya no. ¿No se ve? No sé, si ¿No se ve? no sé si mis compañeros pueden verlo. No se ve, doctor. Sí, doctor. A ver. Ahí, Sí, ahí se doctor, ahora ve. sí. Ya se ve. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre falla cardíaca. Acuérdense que esto es lo que le sigue a la hipertensión cuando no se trata adecuadamente, ¿no? Y es uno de los factores de riesgos o uno de los factores de enfermedad cardiovascular que hay que evitar, ¿no? Que dice, que evalúa también el Prevent, ¿no? Quienes tienen factores de riesgo, qué factor de riesgo tiene para desarrollar la falla cardíaca, ¿no? O los eventos de enfermedades cardiovasculares, como lo dicen, ¿no? Entonces, todo esto es un seguimiento de lo que deberíamos haber tratado bien y de repente no lo hicimos adecuadamente. Y el paciente llega pues ya en falla cardíaca. La definición es un síndrome clínico con síntomas y signos que ustedes ya lo conocen: edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, disnea pequeños a medianos fuertes. Es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Una anomalía cardíaca estructural, ¿no? Hay un daño estructural o funcional, ¿no? Corroborado por los niveles elevados del péptido natriurético y una evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Eh, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca va a aumentar gradualmente, dice, con la edad, alcanzando alrededor de 20% en adultos mayores de 75. Es bastante alto. Es bastante alto. Y encima que hay un tipo, me supongo que ustedes que han rotado por cardiología se van a acordar que hay tres fenotipos de falla cardíaca, ¿no? Hay tres fenotipos de falla cardíaca. Entonces, muchas veces hay fallas en la cual es de no de difícil diagnóstico, pero no es tan común llegar al diagnóstico porque no tiene todo lo clásico a lo cual estamos acostumbrados. No cumplen todos los criterios de Framingham, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de los criterios de Framingham. ¿Y cuál es la etiología? La principal causa, la hipertensión arterial, ¿no? Lo que ya hemos visto. La cardiopatía isquémica, las valvulopatías, la enfermedad renal, el EPOC, la depresión, la diabetes, la malnutrición, ¿no? ¿Y cuáles son los factores precipitantes? O sea, ¿qué factores hace que el paciente con una falla cardíaca se pueda descompensar, por así decirlo? Las infecciones agudas, sobre todo de origen respiratorio,
la falta de adherencia al tratamiento, las arritmias de nueva aparición como la fibrilación auricular, el TEP, la patología tiroidea, ¿no? El hipotiroidismo, que es tan común en los viejitos y que muchas veces es subdiagnosticada, ¿no? Por eso que nosotros pedimos en el examen del laboratorio, siempre le pedimos la TSH, ¿no? Porque hay mucho hipotiroidismo subdiagnosticado. Bueno, ustedes ya lo conocen a la saciedad desde semiología, ustedes saben los criterios de Framingham para falla cardíaca, ¿no? Pero este es en el fenotipo del paciente, a ver, de ese viejito que llega con edemas hasta la rodilla, hasta el muslo, que llega con congestión, que se agita, da 2 pasos y se agita, tiene incrustación yugular, ¿no? Tiene ritmo de galope, tiene ortopnea, ¿no? Tiene hepatomegalia. Ese es lo clásico, ¿no? Ese es pues, o sea, eso ya lo diagnostica hasta el portero, como dicen, ¿no? Pero bueno, es lo que, es la forma en que muchas veces llegan los pacientes a consulta, ¿no? Y entonces acá está lo que yo les decía, ¿no? En la guía europea también habla de los 3 fenotipos que hay, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Que tiene signos y síntomas, ¿no? Pero no son muy frecuentes. Generalmente los pacientes que están en esta etapa, que son una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿qué significa? Que tiene un FEBI mayor del 50%, generalmente estas personas tienen un ligero edema en los miembros inferiores, no tienen ortopnea, no hay irritación yugular, pero son esos pacientitos que vienen y dicen, doctor, cuando estoy haciendo mis cosas, estoy caminando por ahí más de 1 o 2 cuadras, me agito, me canso, ¿no? Entonces ya, ¿no? Le mandan a hacer su ecocardio, tiene un FEI mayor de 50, ¿no? A veces no lo tomamos en cuenta, no, está bien, no es una falla cardíaca. Entonces, tienes ese fenotipo, ¿no? Después, el que yo les decía, en la falla cardíaca con fracción de eyección eh, reducida, ¿no? Que es el clásico que encaja con Framingham, ¿no? Que encaja con los criterios de Framingham. ¿No? Tiene una fracción de eyección menor del 40%, es aquel que tiene edemas en miembros inferiores, tiene edema, tiene ritmo de galope, tiene ortopnea, tiene irritación yugular, tiene hepatomegalia. Es el clásico de los clásicos, ¿no? Y de ahí tenemos un intermedio, que es una falla cardíaca con fracción de eyección eh, levemente reducida, ¿no? El FEBI va, ya aquí se encuentra en 41 o 49% el FEBI, ¿no? Entonces, cada una tiene su tratamiento, cada una tiene su tratamiento. Lo que tenemos que evitar es que este paciente con FEBI preservado y que tiene pocos síntomas, identificarlo e iniciar el tratamiento, porque de aquí puede haber una caída libre hasta el último, hasta con FEBI reducido. Y muchas veces esa caída libre puede ser rápida, ¿no? La idea es que esa caída sea lo más lenta posible. Habrá que ponerle un paracaídas para que sea más lenta la caída, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Una falla cardíaca con FEBI preservada, con FEBI levemente reducida y con un FEBI reducido, ¿no? Otra cosa importante que se tiene que tener en cuenta es que cuando la falla cardíaca es en los menores de 65 años, lo más frecuente es encontrar una falla cardíaca con FEBI reducido y con FEBI, como que los dos están compartidos, ¿no? Casi 50-50, con FEBI reducido y FEBI preservado. Pero ya en los mayores de 65 años, el 70% de los casos son fallas cardíacas con FEBI preservado.
Miren, en los mayores de 65, todas las fallas cardíacas, la gran mayoría, el 70% de las fallas cardíacas son con FEBI preservado. Es por eso que muchas veces pasa desapercibida esta falla cardíaca, ¿no? Porque es un poquito mucho más complicada de poder. No, ahí dice, ¿no? En mayores de 75 años el FEBI preservado son más del 70%, ¿no? Son más del 70% son el FEBI preservado. La mortalidad a 5 años es de 40 a 50% comparable, mira, con cáncer. Y el objetivo, antes era el objetivo clásico, anteriormente era la sobrevida. Actualmente, ¿qué es lo que se busca? Miren, los objetivos han cambiado. Reducción de hospitalizaciones y mejorar calidad de vida, ¿no? Y en el contexto, dice, Latinoamérica hay alta carga cardiometabólica, ¿no? Hipertensión mayor de 30 a 40% y su diagnóstico agudo, ¿no? Este es un estudio, miren, este es un estudio justo con Prevent, miren, un estudio a 25 años, a 25 años, ¿no? Factores de riesgo específicos por sexo, ¿no? Para la aparición o para la aparición de falla cardíaca, ¿no? Un estudio de 25 años con el Prevent, ¿no? La investigación distingue específicamente entre dos subtipos: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y la con fracción de eyección preservada, ¿no? Este estudio europeo está basado en 25 años de seguimiento de la Corte del Prevent. Analiza el riesgo de por vida y los factores de riesgo asociados al desarrollo de insuficiencia cardíaca según el sexo en 8.558 participantes, ¿no? Identifica 8 factores modificables, 8. Y los que yo ya les he dicho, esos factores modificables que decía tabaquismo, obesidad, que no se hacía mucho ejercicio, que fumaba, ¿no? Eso ya lo vimos en hipertensión, ¿no? Identifica 8 factores modificables, ¿no? Destacando la hipertensión y la obesidad como los principales precursores, ¿no? Los cuales tienen un impacto preventivo potencial más profundo en la población femenina, ¿no? Se identificaron un total también de 804 casos de falla cardíaca de nueva aparición. 534 fueron con una falla cardíaca con fracción de eyección reducida y 270 con fracción de eyección preservada. La edad media de inicio de esta falla cardíaca fue el 72% en hombres, 74 años en mujeres, ¿no? El riesgo general de por vida de desarrollar insuficiencia cardíaca fue de 24% en hombres y la aparición en comparación con el 23% con las mujeres, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de falla cardíaca, las comorbilidades tienen doble direccionalidad, ¿no? La falla cardíaca, puede empeorarse con la sarcopenia, con la caquexia del paciente. Esto puede producir fragilidad. La fragilidad per se puede aumentar el problema de la falla cardíaca. Esta fragilidad puede, puede darse por un deterioro cognitivo, ¿no? O puede ser bidireccional también. Esta disfunción renal también, ¿no? Entonces, acá hay bidireccionalidades de todas las comorbilidades, ¿no? Por eso acá dice, la fragilidad, dice, incrementa en 1.5% el riesgo de hospitalización y muerte, relacionado con la rigidez del ventrículo izquierdo y la disfunción diastólica. Por ejemplo, la sarcopenia, alteración del equilibrio anabólico-catabólico. La sarcopenia induce a hipertrofia patológica. La caquexia afecta al 10% de los pacientes, ¿ya? La disfunción renal, hay alta labilidad hemodinámica ante la titulación de diuréticos, ¿no?
Esta es una síntesis ya del manejo de la falla cardíaca, ¿no? Este es un cuadrito para que sea mucho más fácil entendible, ¿no? Mm, por ejemplo, si yo tengo un paciente con falla cardíaca reducida y falla cardíaca preservada, los YECA y los inhibidores del receptor de angiotensina y nelipricina, ¿no? El ARNI, están muy bien indicados, deben ser indicados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este riesgo geriátrico principal, hipotensión sintomática. ¿Y cuál es la estrategia de tutorización? De lo más bajo, iniciar dosis bajas y de ahí ir aumentando a partir de ahí, ¿no? Y, por ejemplo, los beta bloqueadores van bien con también falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Va muy bien. No va con los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada. Los, 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 antagonistas de los receptores de los minerales corticoides, ¿no? También va muy bien, por ejemplo, con lo que es falla cardíaca reducida. Va más o menos con falla cardíaca levemente reducida y falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Y, por ejemplo, los SGTL2 como dapaglifosina, ampaglifosina, es transversal a todas las patologías, ¿no? Es transversal a los tres tipos de falla cardíaca, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado por la depresión de volumen y deshidratación, ¿no? Priorizar las dosis máximas toleradas en el paciente, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos solamente 10 miligramos al día, ¿no? ¿Cuáles son los pilares del tratamiento en la falla cardíaca? ¿Cuáles son los pilares? Ya lo hemos dicho, ¿no? Los inhibidores, inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y los ARNI también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice, no? Hay muchos datos de ensayos clínicos, por ejemplo, el Paradigm, que evalúa 8.399 pacientes, 587 pacientes mayores de 80 años, 121 pacientes mayores de 85. Resultado, superioridad frente a enalapril en reducción de mortalidad y hospitalización en falla cardíaca reducida, corroborado en el subgrupo de mayores de 80 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos YECA van muy bien en falla cardíaca reducida, ¿no? Y también los ARNI, ¿no? También los ARNI, ¿no? También van muy bien, igual que los YECA, ¿no? Después hay otros estudios, ¿no? Como el Paragon, eh, en el contexto de, por ejemplo, de falla cardíaca preservada, reducción de hospitalizaciones en mujeres y sujetos con FEBI por debajo de la media, menor deterioro de la tasa de filtración, ¿no? Versus Basaltán, miren, o sea,
mejor que Valsartán, mejor que Valsartán, Valsartán. ¿Qué dice con respecto a los beta bloqueadores? Eficacia y versus la tolerancia, la tolerabilidad geriátrica, ¿no? ¿Qué habla de los beta bloqueadores? El beneficio, dice, es indiscutible con respecto a los beta bloqueadores. Aquí sí definitivamente tenemos que sacar al atenolol, y el atenolol no es, si bien es un beta bloqueador, pero no está considerado. Acá está el bisoprolol, el carvedilol, ¿no? Que son los que más se utilizan, ¿no? El beneficio es indiscutible, por ejemplo, en falla cardíaca reducida, reducción de la mortalidad demostrado en varios ensayos como el CENIU, ¿no? En los pacientes con falla cardíaca preservada es controversial, ¿no? Tiene falla cardíaca preservada, ¿no? Es controversial, dice, sin mejoras en la mortalidad por todas las causas. No hay mejora. Y acá, por ejemplo, en el ensayo CIVIS, hablan de bisoprolol, mayor eficacia en reducción de la frecuencia cardíaca, eso la tenemos clara. Pero el carvedilol, beneficio vasodilatador secundario también, ¿no? Riesgo del bisoprolol, mayor incidencia de eventos adversos bradicárdicos limitantes de dosis. En el carvedilol, reducción del BEF1 y mayores eventos adversos pulmonares, ¿no? El volumen expiratorio forzado, hay una reducción del BEF1, ¿no? Y mayores efectos adversos pulmonares, ¿no? Conclusión, la edad se asocia con mayores tasas de interrupción. Seleccionar la molécula basándose en las comorbilidades pulmonares versus de conducción, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene EPOC, EPIC, evito darle un carvedilol, ¿no? Tendría que darle bisoprolol, ¿no? Todas esas cosas hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque reduce el BEF1, ¿no? Y hay mayores eventos adversos pulmonares, el carvedilola, siendo un cardioselectivo, igual que bisoprolol. Los antagonistas de los mineralocorticoides, subtitulados drásticamente en geriatría por temor a la hiperpotasemia y al deterioro renal, a pesar de la evidencia de beneficio de supervivencia. Pero nosotros tenemos mucho temor a utilizar estos medicamentos, ¿no? Uno, porque produce, pues, hiperpotasemia y deterioro de la función renal, ¿no? ¿Y qué dice la realidad? La realidad dice otra cosa, que se ha visto que hay reducción uniforme en hospitalizaciones en todas las fracciones de inyección, en todas, ¿ah? Acá, por ejemplo, hay un metaanálisis de RALSE y de EMPASIS en mayores de 75 años con falla cardíaca, con fracción de eyección, con fracción de eyección reducida. Confirma reducción uniforme en el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización, ¿no? Los antagonistas de mineralocorticoides. Acá hay un ensayo, el FINEARTS, ¿no? Con falla cardíaca levemente reducida y falla cardíaca preservada. Logra tasas significativamente menores de empeoramiento de falla cardíaca y muerte cardiovascular versus el placebo. ¿Ya? También hay una disminución, pero bueno, lo comparan con placebo, ¿no? Punto de práctica, requiere monitorización estricta del potasio, función renal, pero el beneficio absoluto del bloqueo de aldosterona compensa el riesgo del monitoreo. Y bueno, el otro pilar es lo que ustedes ya conocen, ¿no? La dapaglifosina, la empaglifosina ofrecen beneficios cardiovasculares sustanciales con todo su perfil de seguridad ideal para los pacientes frágiles, independientemente del estado diabético, ¿no? Nosotros cuando salieron estos medicamentos teníamos mucho temor porque si ustedes recuerdan, estos medicamentos están asociados a infecciones urinarias recurrentes.
Por eso nosotros teníamos mucho temor en utilizar en los adultos mayores, sobre todo a los mayores de 85 años. Pero al final la guía dice que sí puedes utilizarlo, ¿no? Bueno, ya tienes que cortarle si empieza a hacer infecciones urinarias a repetición el paciente, ¿no? ¿Qué produce? De una diuresis osmótica, reduce la congestión sin la grave depresión del volumen intramuscular asociado a los diuréticos de asa. La presión arterial disminuye, disminuciones leves, minimizando el riesgo de hipotensión ortostática limitante, ¿no? En el riñón, eficacia mantenida en enfermedad renal crónica con estabilización a largo plazo de la filtración glomerular, ¿no? Y remodelado mejora la eficiencia metabólica cardíaca y previene el remodelado adverso. Por ejemplo, este es un estudio de eficacia y seguridad del uso de dapaglifosina en pacientes frágiles con falla cardíaca, ¿no? Este análisis de estudio, el del LIVER, examina cómo el fármaco dapaglifosina afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca según su nivel de fragilidad, ¿no? Se determinó que, aunque la fragilidad extrema eleva considerablemente el riesgo de muerte cardiovascular y de hospitalización, los beneficios del medicamento se mantienen constantes en los niveles evaluados. Los pacientes con mayor fragilidad experimentan una mejora más significativa y temprana de su calidad de vida. Y síntomas físicos, ¿no? El estudio no detectó un aumento de efectos adversos o abandonos del tratamiento asociado al fármaco, ¿no? Incluso en los individuos más vulnerables. Mejoró síntomas y función física a nivel que aumentaba la fragilidad, ¿no? Y lo otro que se tiene que manejar cuando manejamos falla cardíaca son todas las comorbilidades que tienes, pero hay una muy importante que es la anemia. La anemia puede descompensar la misma falla cardíaca, ¿no? Le puede generar mucho mayor disnea al paciente esta anemia, por lo cual esta anemia hay que corregirla, se tiene que corregir, ¿no? Eh, ¿Por qué se produce? Porque hay inflamación sistémica más la falla renal. Acuérdense que cuando un riñoncito empieza a fallar ya no se forma la eritropoyetina, entonces produce anemia. Hay una disminución del riesgo biodisponible, hay deficiencia de hierro, lo otro es la disfunción musculoesquelética, o sea, hay más fragilidad y hay una descompensación circulatoria, ¿no? Entonces hay que hacer una intervención terapéutica con carboximaltosa férrica, ¿no? Se le da endovenoso. ¿Y qué se ha visto cuando nosotros mejoramos la anemia con hierro? Mejora la clase funcional del NAIJA y la capacidad de ejercicio. Eso es bastante, eso es mucho, eso es bastante. Reduce significativamente las tasas de hospitalización. No proporciona beneficios en reducción de mortalidad, el hierro oral y la epoetina alfa. No mejoran los resultados de la falla cardíaca preservada geriátrica, ¿no? Y en conclusión, diríamos que la terapia médica óptima funciona en la población anciana. Sin embargo, la estrategia debe evolucionar a alcanzar dosis objetivos a toda costa, ¿no? Alcanzar la dosis máxima tolerada, o sea, la estrategia debe evolucionar de alcanzar la dosis objetivo a toda costa a alcanzar la dosis máxima tolerada preservando la calidad de vida, ¿no? Y para eso, pues, se necesita una evaluación integral, ¿no? La clase del FEBI define al fármaco, o sea, si es preservado, si es levemente reducido o si es reducida, ¿no? Pues la clase de FEBI define al fármaco, las comorbilidades y la fragilidad y la fragilidad definen las dosis. Va a depender mucho de la fragilidad del paciente. Desprescripción consciente, manejo activo. Sobre desprescripción, creo que con nuestro grupo hemos hablado. Ustedes leyeron un artículo sobre la desprescripción de los pacientes, ¿no? Hay un manejo activo de las interacciones, hay polifarmacia, ajuste por síndrome cardiorrenal, ¿no?
Y la titulación gradual se refiere a la tolerancia estricta sobre la velocidad, ¿no? O sea, yo debo iniciar ese medicamento con dosis baja y debo ir aumentando de a poco, ¿no? Y el objetivo 4, centrado pues en el paciente, ¿no? Priorizar la prevención de hospitalización, la capacidad funcional y la eubolemia clínica, ¿no? Muy bien, chicos. Ha sido un poco cansado, de verdad, esto. Siempre nos toca lo más largo a nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta, doctor. muchachos? Nada. Todo No, claro doctor. porque acá va a venir el examen, ¿eh? La otra va a estar fastidiando por el examen, ¿eh? Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Casos clínicos así sencillos para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Ya? Sobre todo cómo vamos a manejar las fallas cardíacas, cómo se va a manejar la hipertensión, cómo se maneja el dolor, los tipos de dolores. ¿Ya, muchachos? Bueno, ya Ya, están doctor. libres, ¿no? Y hoy día dieron su examen de pediatría. Sí, doctor. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Gracias, Nos doctor. vemos Buenas mañana noches. con mi grupo. Gracias, Chao, doctor. Gracias, chao. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Chao, noches. muchachos.